Buenas tardes, mi nombre es Valeria García y junto con mi compañera Miquel Arenas estaremos realizando una entrevista acerca de la literatura universal a inicios del siglo XX. En esta ocasión estaremos entrevistando a la docente Giancarla Di Laura, nacida en Lima en 1967. Se formó en Estados Unidos, donde hizo su bachillerato y maestría en literatura latinoamericana. En 2004 obtuvo su doctorado de la Universidad de Arizona en Tucson y luego ejerció la docencia en diversas universidades, regresando a Lima en junio del 2017. Ha presentado numerosos trabajos sobre la narrativa de la generación 50, especialmente sobre Julio Ramón Ribeiro, y sobre la poesía peruana de la generación de 1980, en foros tanto nacionales como internacionales. Es autora de Humos de Ironía, la novelística de Julio Ramón Ribeiro y de antología recién publicada Volteando el siglo, 25 poetas peruanos, con Casa de las Américas, Cuba y Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Estados Unidos. En la actualidad es docente escolar en su alma mater, Colegio y Carmelitas, y asesora de maestrías en la Universidad Católica. Además, mantiene semanalmente una columna virtual sobre temas culturales. Ahora pasaremos con mi compañera Miquela para las preguntas. Miss, cuéntenos, ¿cuál es el autor de la literatura universal que más ha marcado en su vida? Bueno, yo realmente tengo muchos que han marcado, ¿no? Yo creo que me gustaría mencionar definitivamente de literatura universal, voy a mencionar a Franz Kafka, por supuesto, ¿no? Yo creo que una de sus grandes aciertos fue La Metamorfosis. Yo creo que eso es uno de los grandes relatos que de alguna manera me hizo amar la literatura, ¿no? En el sentido de cómo Gregorio Samsa, ¿no? Puede identificarse con ese mundo desvalorizado, esa deshumanización que existe, ¿no? Y yo creo que también la agonía del momento, ¿no? De lo que está dándose alrededor, que son los conflictos internacionales, ¿no? En todo ámbito. Y yo creo que de alguna manera eso afectó en mí. Obviamente también está, ¿no? De repente las producciones que se comienzan a hacer, que son ya en la década, vamos a decir, del siglo XX, la segunda década, 1920 en adelante. Obviamente César Vallejo fue para mí una de las grandes figuras, así como también la novela de la tierra, ¿no? Que se le llama, por ejemplo, a Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, ¿no? Donde también vemos por primera vez a un personaje femenino que es diagramado, ¿no? Formado de una manera donde ella se relaciona mucho con el ambiente, ¿no? Entonces yo creo que hay diferentes autores que me han, ¿no? De alguna manera influenciado para que a mí me guste escribir, ¿no? También tendría que mencionar a Ernest Hemingway de repente, ¿no? A Joyce también, ¿no? Y con toda esa forma de empezar las narraciones, con una asociación libre de ideas, ¿no? Donde los monólogos interiores se comienzan a ser un poco más relevantes, donde ya no se ve el mundo representado desde afuera, sino más bien los demonios que tenemos adentro, ¿no? Y eso yo creo que para mí me gusta mucho, las representaciones que se hacen a partir de la Claro, Miss, vanguardia. pero dentro de estas obras que usted menciona, ¿cree que hay una en específico que sea la que más la ha marcado? Eh, Tendría que realmente de literatura universal, tal vez, como te comento, la literatura francesa podría ser, ¿no? De Flaubert, por ejemplo, Gustave Flaubert, ¿no? Del mismo Stendhal, ¿no? Donde ya se comienza a dar de alguna manera una nueva mirada en ellos, ¿no? Y también, obviamente, no voy a dejar de mencionar a alguna mujer, por ejemplo, como Clorinda Mato de Turner, que realmente está publicando a fines del siglo XIX, que nos hace ver un mundo, ¿no? Dividido en los buenos y en los malos. Lo que podría decir que eso también inició como su propósito de escribir un poco sobre la literatura. Correcto, correcto. Definitivamente, yo creo que desde el siglo XIX
donde se ve una producción muy grande de novelas, es lo que a mí me hace pensar en estudiar, ¿no?, la literatura como un fenómeno artístico, donde también se pueden ver mundos representados, donde de alguna manera se celebran las virtudes de una nación y también se condenan los vicios, ¿no? Entonces eso sería desde el romanticismo en adelante, digamos, ¿no? Yo me Claro. siento identificada con la literatura francesa de repente, ¿no? En ese sentido. Ujú. Y en este siglo, obviamente, pues, ya con los que escriben en el boom literario, ya sería un poquito más, ¿no? Para abrir un poquito más el abanico, digamos. ¿Considera que hoy en día es fundamental la enseñanza de este tema acerca de la literatura universal a inicios del siglo XX? Yo creo que sí. Yo creo que cualquier representación artística nos hace ver la humanidad desde otra perspectiva, ¿no? Nos enseña a ver las sensibilidades que han ocurrido en esas épocas, nos enseña también a ver los problemas, los conflictos, y también muchas veces nos ayudan a plantear soluciones, sobre todo para que no se vuelva a repetir cíclicamente los mismos errores que se han cometido en el pasado, ¿no? Y yo creo que es una buena producción la que se da a principios del siglo XX, sobre todo a partir de las vanguardias, ¿no? Y sobre Ujú. todo esas innovaciones que hay, como les estaba comentando, ¿no? Con el uso del monólogo interior, con esa asociación libre de ideas, con la fragmentación del narrador, de repente es donde se busca a un lector mucho más activo. Claro. ¿Y cree que esta literatura sigue teniendo una influencia hasta el día de hoy en la literatura de hoy en día? Bueno, yo definitivamente creo que esas características forman a ser parte de la literatura actual, ¿no? Ahora se busca también que el lector sea muy activo, que realmente no te cuenten toda la historia como antes, sino más bien que te ayuden, ¿no? De alguna manera a que tú seas el que rellene los huecos, ¿no? A que tú ya le des un significado, ¿no?, a esos relatos. Y yo sí creo que es fundamental que te den las herramientas a los escolares para que puedan hacer un análisis profundo de las obras, ¿no? Tal vez yo no me Hablando de los identifico tanto. escolares, ¿a qué edad cree usted que debería ser esto parte de los estudios y de la vida? O sea, como la literatura clásica. ¿A qué edad se debería incrementar eso? Yo pienso que hay literatura clásica que se puede utilizar en cualquier edad, ¿no? Pero yo empezaría con cuentos cortos, ¿no? Cuento corto es el que te va a dar, ¿no?, sobre todo las herramientas a los estudiantes, muchas veces, para que puedan ser vistos, puedan ser de alguna manera resaltados, ¿no?, como características de esta nueva manera de escribir obras, ¿no? Estoy pensando en estos momentos, por ejemplo, ¿no?, al analizar un texto poético, al analizar los textos en prosa, uno tiene que darle un esquema, una estructura, para que así el estudiante pueda sacar el mayor provecho, ¿no? Y de repente, obviamente, los temas van a ser diversos, porque un estudiante en educación secundaria ya tiene de repente sus principios, ¿no? Está más formado y la temática sería un poquito diferente. Pero yo creo que yo empezaría definitivamente con cuentos para Claro, enseñar. porque también podríamos en la educación primaria incluir la literatura clásica peruana que habla sobre nuestra cultura y sobre los eventos y los sucesos importantes de nuestro país. Totalmente. Y también incluir, ¿por qué no?, narración oral, ¿no?, que muchas veces se ha dejado al lado. Para mí no, para mí es parte también de una civilización y no tiene que ser escrito, ¿no? Yo vengo de una formación un poquito diferente a lo que antes se entendía como literatura, que para hacer literatura tenías que ser escrito en papel. Para mí no, para mí la literatura va un poquito más allá, ¿no? Y también tiene una base de tradición oral para conformar, para configurar, para formar una sociedad, digamos, ¿no? En ese sentido, yo creo que la narración oral hay muy buenas, ¿no?, que podríamos incluir también en una educación primaria para los estudiantes, ¿no?, para que sí se les incentiven, para que de alguna manera el estudiante también se vea identificado, ¿no?
porque a veces es difícil leer, sobre todo en esta coyuntura de leer desde una pantalla, ¿no? Yo creo que es a veces un poquito más difícil que sentir el libro, ¿no? En mi época yo he leído y a mí me encanta leer de libro, no como otras personas que les gusta tal vez leer por un Kindle o por ¿no? Digitalmente, digamos. Y en esta enseñanza sobre la literatura del siglo XX, ¿qué autores cree que considera que son los que deberían resaltar más o los que sería más fundamental enseñarnos? Depende, ¿no? Yo creo que son por movimientos que yo haría la relevancia, ¿no? De repente empezar con cuentos modernistas, si es literatura latinoamericana, de repente irnos a fines del siglo XIX y ver este periodo que es muy importante para los latinoamericanos, que es el movimiento modernista que se da con Rubén Darío, José Martí, con Silvio Casal, con Silva, ¿no? Se nos da esta manera, digamos, de narrar, ¿no? Donde de alguna manera se trata de incentivar el arte por el arte. Y luego del modernismo, de repente, irnos ya a las vanguardias, de repente escalas melografiadas, ¿no? De Vallejo, por ejemplo, ¿no? A Vallejo se le conoce mucho por su poesía, pero también tiene grandes relatos, Vallejo. Tiene inclusive una novela. Y de ahí ir, ¿no? De repente con... Yo sí creo que trataría de darle los cuentos al estudiante, ¿no? Y autores, por ejemplo, Horacio Quiroga, ¿no? El uruguayo es fundamental, ¿no? Para entender el cuento de misterio, ¿no? Tiene muchos cuentos de amor, de locura, de muerte, Horacio Quiroga, y luego pues ya entrar a los cuentos sobre la tierra, inclusive entrar también y mostrar, ¿no? A los cuentos de repente de Arguedas como Agua, ¿no? Que es tan interesante. De repente también jugar un poco con las mujeres, hay muchas mujeres argentinas en esa época que están también publicando, mexicanas también, ¿no? Donde también se puede ver, ¿no? Desde otro punto de vista, ¿no? Ciertos asuntos que se han dado, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, yo creo que incluiría también la prosa de mujeres como Elena Garro, Rosario Castellanos, Estel Krause, y de argentinas Luisa Valenzuela, por ejemplo, ¿no? Que son tan buenas. Y peruanas también, hay, por ejemplo, los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, también incluiría los de Vargas Llosa, porque yo pienso que a través del cuento el estudiante puede ver las características y ya luego que él escoja el estudiante, después de conocer el estilo del autor, la novela que quisiera leer, ¿no? Y que lea la novela. Eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? De repente darle un cuento de García Márquez a todos, pero que un grupo se dedique a leer a García Márquez y ya tiene las estrategias, las características de estilo para estudiar a García Márquez. Entonces es mucho más fácil de entenderlo, ¿no? Claro. Yo creo. Ese es mi humilde criterio, digamos, ¿no? En ese sentido. Claro. Sí, yo haría una vista panorámica del cuento latinoamericano, del cuento universal, ¿no? Porque se podría incluir a grandes cuentistas universales también, ¿no? Que también los hay. Claro. Y mencionando todo esto, muy aparte de la educación que nos inculcan en el colegio, más de un tema personal, ¿cree que esta literatura, estos autores importantes en la historia, están cada vez menos presentes en la vida de jóvenes como nosotros? Es que yo creo que nos hemos olvidado un poquito que para todo esto necesitamos herramientas, ¿no? Entonces, un estudiante que se enfrenta a un texto como 100 años de soledad, no lo va a apreciar como si yo te doy un cuento antes, si yo te formo como estudiante, si yo te doy las herramientas para que tú puedas realmente, ¿no? Ver dónde están las grandes diferencias, dónde están las grandes innovaciones, que yo creo que cualquiera de nosotros nos sentiríamos identificados si yo te hablara antes, ¿no? De las particularidades que tiene cada narrador. Entonces yo creo que antes de darle una novela a un estudiante, yo pasaría por las características de ese escritor a través de sus cuentos.
Y una vez que ya el estudiante tiene esas características, tiene esos estilos, es mucho más fácil que el estudiante se entregue ya, porque tú lo has escogido, tú ya has visto cómo es. Ahora, Claro. obviamente todos tendrían que conocer, ¿no? Yo sí creo que es bueno que lean, pero también hay que Que se considerar que, relacionen con algo de la historia. correcto, Es mejor conocerlo antes. correcto, es mucho mejor, y aparte es formar también la labor lectora de ustedes, o sea, El yo por, vínculo, exacto, ¿no? La identificación, el amor a la la pasión, lectura y al escritor. correcto. Yo sí haría eso, ¿no? Conocer primero cuáles son las particularidades de cada autor, verlo en cuentos, que son los más propicios, digamos, para poder entenderlos, y luego ya haría por grupos, dependiendo, porque yo creo que sí, es verdad que estas generaciones son más visuales, pero también, si a ustedes les interesa algo, van a leerlo. Entonces buscar de repente algo que realmente les interese a ustedes. Y ya concluyendo con las preguntas, hablando de esta generación, ¿usted cree que hay alguien en esta generación que sea tan influyente o esté usando también una influencia como la que han usado en siglos anteriores para la literatura universal y que vayan a llegar a ser clásicos o partes influyentes? Bueno, yo por ejemplo veo que en el Perú se considera mucho a Julio Ramón Ribeiro. Y yo creo que la gran contribución de Ribeiro fue su vigencia, pero social. Él fue la palabra del mudo. Él le dio la voz a los, vamos a decir, ¿no? A las minorías, de alguna manera, ¿no? Él compartió vicios que de alguna manera también, no solo para fumadores, y también incursionó en diferentes áreas, en diferentes géneros, ¿no? Como el diario, el género epistolar, el teatro. Y yo creo que de alguna manera lo que se busca al final es que haya un compromiso social, que uno los vea que pueden aportar algo a lo que yo estoy entrando. En ese sentido, el existencialismo, el cuestionamiento, ¿no? ¿De dónde voy? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi búsqueda? Y yo creo que el estudiante de hoy en día necesita una especie de esa, vamos a decir, ¿no? Esa identificación, ese cuestionamiento, vamos a decir, estado que de alguna manera nos hace pensar y reflexionar, ¿no? Sobre cómo nosotros adolescentes nos vamos volviendo adultos. Y yo creo que eso sería interesante. Para mí, una de las lecturas primordiales es el diario de Ribeiro, ¿no? A través del diario de Ribeiro yo conseguí muchos autores que también los he leído, ¿no? Pero también ver por el proceso que va pasando un autor, ¿no? Y tal vez es una gran influencia para mí también, en ese sentido, Ribeiro. Claro. Bueno, si no hay nada más que agregar, esas serían todas las preguntas. Estaríamos concluyendo con esta entrevista. Muchas gracias, Miss, por tu tiempo. Y gracias también por tus respuestas, en verdad fueron muy interesantes. También nos ayudaron a darnos una nueva Nos ayudarán perspectiva. bastante. Gracias. Gracias, chicas, por incluirme también en sus estudios, y muchas gracias a toda la promoción, que siempre se le extraña muchísimo. Les deseo lo mejor y ya conversaremos en el futuro. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.